Hola, bienvenidos sean todos a la primera sesión de este semestre del Seminario de Divulgación de Tesis. Hoy nos hablará Eric Quintero Villeda sobre su tesis Núcleos en Digráficas, Complejidad Computacional. Sus tutoras fueron María de la Luz Gasca Soto y María del Rocío Sánchez López. Muchas gracias, Eric, por estar aquí. Te cedo la palabra. Hola, gracias. Pues vamos a empezar la presentación. Bueno, antes se escucha bien. Sí, Ok, va. Pues, y ahí ya se ve la presentación de la tesis, bueno, ¿cómo se llama? sí, sí, se ve bien. Ok. Bueno, básicamente mi trabajo trata o trato de núcleos en digráficas y en particular ver cuál es la complejidad computacional de obtener estos núcleos. Una pequeña introducción. Cuando hablamos de complejidad computacional, nos interesa saber cuál es el número de operaciones que ejecutan los algoritmos y entre más operaciones se ejecuten, el algoritmo va a ser más lento. En cambio, entre menos operaciones se ejecuten, el algoritmo se vuelve un poco más rápido. Es importante conocer el número de operaciones. Usualmente se determina con una función de acuerdo a la entrada de un algoritmo. Y esto es importante porque si es una función que crece mucho, eso implica que el algoritmo se va a tardar demasiado en terminar su ejecución. Y lo que usualmente nos interesa o interesa en el estudio de los algoritmos es ver algoritmos más eficientes. ¿A qué nos referimos con esto? Que ejecuten el menor número de operaciones posibles. En sí es como el trabajo va basado en eso. Y en particular nos centramos en el problema de obtener núcleos en digráficas. Para eso, primero tenemos que saber qué es un núcleo y después de ello vamos a ver algunos algoritmos para encontrar núcleos en algunas familias de digráficas y esto en tiempo polinomial. ¿A qué nos referimos que sea en tiempo polinomial? A que la función que determina el número de operaciones que ejecuta el algoritmo resulta ser un polinomio debido a que, o sea, ¿por qué es importante o por qué nos interesa que sea un polinomio? Porque entre más grande sea la función, se tarda más, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y el comportamiento usual de los polinomios es que no crecen tanto como funciones exponenciales o algo por el estilo. Además, una vez vistas las familias gráficas para las cuales podemos encontrar su núcleo en un tiempo decente, también vamos a ver que el problema es NP completo. Un problema NP completo, o más bien los problemas que están en esa familia de problemas, son aquellos para los cuales no sabemos si existe o no un algoritmo eficiente que resuelva el problema. ¿Ok? Entonces, para empezar a ver de lo que trata la tesis, es primero hay que ver lo que es un núcleo. Pero para saber qué es un núcleo, tenemos que tener dos definiciones que son importantes en un inicio, que son conjunto independiente y conjunto absorbente. De forma simple, un conjunto independiente es un subconjunto de los vértices de una digráfica para los cuales no existe flecha entre ellos, entre cualquier par de vértices de ese conjunto. Por otro lado, un conjunto absorbente es un subconjunto de los vértices de la gráfica, tal que para todo vértice en el complemento de S existe un vértice B, tal que este vértice es ex vecino de algún vértice que está en el conjunto. Y decimos que un subconjunto es un núcleo si cumple ambas condiciones, que sea independiente y que sea absorbente. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que no todas las digráficas tienen un núcleo. Ahí se muestra la digráfica más pequeña que no tiene núcleo. ¿Por qué podemos saber que no tiene núcleo? Porque nosotros aquí podemos notar que cualquier conjunto independiente de esta gráfica tiene tamaño o más bien cardinalidad uno. Si escogemos a V, podemos ver que V se absorbe a U. No es cierto, podemos ver que V sí absorbe a W, pero no al otro vértice que falta.
Y pues ya de ahí podemos ver que es el mismo caso para los demás vértices. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a ver algunos algoritmos para las familias de digráficas, que son acíclicas, simétricas, bipartitas y sin ciclos de longitud impar. La idea de la tesis fue demostrar que estas familias se les puede encontrar un núcleo haciendo una demostración por inducción y a través de la demostración por inducción se deduce un algoritmo recursivo para poder encontrar el núcleo de cada una de las familias de digráficas. Entonces, antes de ello, vamos a enunciar el siguiente teorema que dice sea de una digráfica, si D no tiene ciclos dirigidos, entonces D tiene un núcleo. Lo que estaremos diciendo que toda digráfica cíclica tiene núcleo. Aquí, para ejemplificar un poquito el algoritmo, vamos a tomar la siguiente gráfica que se ve en pantalla y lo que hay que hacer es encontrar todos los vértices que tienen x grado cero, que en este caso son A y F. Una vez encontrados, los vamos a quitar de la digráfica, lo cual nos va a dar otra digráfica sin ciclos, o sea, otra digráfica cíclica, para la cual vamos a encontrar todos los vértices de x grado cero, que en este caso es H, y, y aparte de H, aquí más tenemos. Ah, bueno, aquí se me olvidó mencionar algo importante. Aparte de quitar a los vértices con x grado cero, también quitamos a sus vecinos. ¿Por qué? Porque estos ya son absorbidos por esos vértices. Entonces, por eso en este caso, quitamos a H y también quitamos al vértice I y al vértice E. Después, en esta digráfica, volvemos a encontrar dos vértices de x grado cero, en este caso solo es J, y lo quitamos junto a su invecino, que es C. Y aquí ya tenemos la gráfica trivial, que sería uno de los casos base de nuestro algoritmo, y también tiene x grado cero y lo quitamos. Entonces el núcleo estaría conformado por todos los vértices de x grado cero que fuimos quitando a través de cada ejecución del algoritmo. Y podemos ver que todos los vértices que no están en el núcleo son absorbidos por los vértices que están en el núcleo. Luego tenemos aquí la definición del algoritmo, que básicamente consiste en lo que había dicho. Primero creamos un conjunto auxiliar de vértices de x grado cero y junto a sus vecinos. Después, buscamos eso sobre la gráfica y los vamos eliminando. Y vamos a ir repitiendo este proceso. Después tenemos las digráficas que no tienen ciclos dirigidos de longitud impar. Aquí el proceso es, básicamente se deriva de la demostración para las gráficas bipartitas y el primer paso es encontrar las componentes fuertemente conexas de esta digráfica y como la digráfica no tiene ciclos de longitud impar, cada componente conexa resulta ser una gráfica bipartita, para la cual podemos encontrar el núcleo. Entonces, una vez teniendo eso, para cada componente fuertemente conexa encontramos el núcleo y vamos quitando el núcleo junto a sus vecinos de la gráfica y vamos repitiendo este proceso, lo cual nos da otra digráfica bipartita fuerte, bueno, no necesariamente fuertemente conexa, pero sí cada componente fuertemente conexa es una gráfica bipartita y lo vamos repitiendo hasta quedar únicamente con este la gráfica, nuestro caso base, y de esa forma podemos encontrar el núcleo de la digráfica, que en este caso sería esta de acá. Ahora, este, tenemos que ver que, o sea, para todas las familias anteriores, el núcleo se puede encontrar en tiempo polinomial, pero solo podemos determinarlo para ciertas familias de digráficas. Entonces hay que ver que el problema general es un problema NP completo. Eso quiere decir que no podemos crear un algoritmo, o hasta el momento no se conoce un algoritmo que pueda encontrar el núcleo de toda digráfica.
En principio, porque también primero se tendría que determinar si la digráfica tiene núcleo. Y para poder demostrar que el problema es NP completo, se hace una reducción polinomial de otro problema que ya sabemos que está en NP completo hacia el problema de los núcleos. Entonces, para ello vamos a hacer una reducción a través de Planar 3SAT, que es un problema que tiene que ver con gráficas y lógica. Y lo que vamos a hacer va a ser tener una fórmula lógica B que va a resultar estar en forma normal conjuntiva y vamos a definir la gráfica G de B de la siguiente forma. Los vértices van a ser en principio las cláusulas, que en este caso tenemos dos, y también van a ser las variables que aparecen en nuestra fórmula. Y vamos a decir que van a ser adyacentes si ese vértice aparece en esa cláusula. Por ejemplo, XY aparece acá, entonces lo hacemos adyacente a la cláusula uno y así sucesivamente con todas las variables. Una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer va a ser construir un árbol triangular, que es así como se refieren en el texto, en el artículo original. Y vamos a construir ciclos para las variables que nosotros tenemos de nuestra gráfica GDB original. Después lo que vamos a hacer es que bueno, este árbol triangular se construye para cada cláusula de mi fórmula lógica. Y entonces para esta fórmula vamos a tener dos de estos árboles y los vamos a conectar con los ciclos, donde cada ciclo representa las variables que aparecen en mi fórmula. Y de aquí vamos a obtener la siguiente digráfica, que es un poco grande, y eso que la fórmula es relativamente pequeña, pero lo que tenemos que determinar es que la fórmula se satisface si solo si podemos encontrar un núcleo en esta digráfica. Y aquí podemos ver más o menos lo que tenemos. Por ejemplo, en este ciclo pequeño de longitud 2 que tenemos acá, decimos que x11 es parte del núcleo y así con cada uno de los vértices azules, que podemos ver que sí, en efecto son un núcleo de la digráfica, y a su vez también podemos notar que el núcleo nos induce una asignación de verdad que satisface la fórmula que tenemos acá. Y a su vez, lo que podemos hacer es que dada la fórmula o la asignación de verdad para esa fórmula, podemos encontrar el núcleo en esta digráfica. Por lo tanto, la reducción se cumple. Y aquí es la asignación inducida por el núcleo, que como podemos ver, x11 es azul, su negación es verde, por lo tanto x1 es verdad. Luego aquí tenemos que x12 negada es verdad y x3 negada también es verdad. Y podemos ver que sí satisface la fórmula que tenemos ahí. Y bueno, eso es todo por la parte de la reducción, pero también algo que hice durante el trabajo de tesis fue no únicamente hacer el análisis matemático y las demostraciones de todo esto, sino también dar una implementación de todos los algoritmos que se vieron durante el trabajo. Para ello yo hice clases en el lenguaje de programación Java. Primero hice una clase que representa una digráfica que tiene todo lo que se necesita para poder trabajar. Y de ahí, una vez teniendo esto, este, ya se empiezan a definir los algoritmos, o más bien a implementar los algoritmos que se vieron en el trabajo. Este algoritmo de aquí corresponde a la obtención del núcleo en una digráfica de grado cero, que podemos ver que está fuertemente basado en la definición que di anteriormente acá, en, en esta parte. Claramente solo hay que hacer como cierta adaptación para que esto funcione y así podemos ver los algoritmos de cada una de las familias. Y ya teniendo estos, nosotros podemos hacer podemos
podemos probarlos. Por ejemplo, aquí yo me meto, voy a meter para enseñar cómo, cómo se ejecutan. Primero hay que compilar el código y luego la ejecución. Entonces aquí, mm, no, aquí faltó, no copié bien esto. Aquí lo que hace mi programa es primero preguntarme para qué digráfica o para qué familia yo quiero encontrar su núcleo. Y yo tengo algunas digráficas precargadas, para poder hacer la- el ejemplo. Entonces yo selecciono digráfica cíclica y aquí sale la digráfica para la cual se obtuvo el núcleo. Ahora, aquí notar que esta gráfica de acá es isomorfa a la gráfica que vimos aquí en el ejemplo. Entonces, el núcleo de esta gráfica corresponde al mismo que encontramos. Luego, también podemos hacer lo mismo para las digráficas simétricas. También el núcleo está representado por los vértices de color azul. Luego seguimos con las gráficas fuertemente conexas, bipartitas fuertemente conexas, que igual representa el núcleo. Después las bipartitas. Y por último, las que no tienen ciclos de longitud impar, que para este caso es isomorfa a la otra gráfica que presenté aquí. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues ya podemos ver que podemos llevar todo este proceso de análisis para el problema, que sería definir nuestro problema, saber cómo vamos a trabajar y, definir bien las entradas de nuestro problema, definir el algoritmo formal para poder resolver el problema y una vez teniendo eso ya se implementa en algún lenguaje de programación. Y bueno, ya solo ajustamos la definición formal del algoritmo a las particularidades de cada lenguaje. Y eso sería todo. Muchas gracias, Eric. Este, ¿Alguien tiene alguna pregunta? La puede escribir por el chat o puede activar su micrófono. Yo te quiero felicitar. Muy buen trabajo bueno, tu muy buen trabajo de tesis. Y te quiero preguntar algunas cosas, a ver si alguien se anima, si no, te puedo hacer muchas preguntas. ¿Cómo Ujú, llegaste a tus tutoras? Porque son dos, como ujú. que no es lo usual. Y al tema. Bueno, es que en sí lo que pasó más o menos es que yo contacté primero con la profesora Rocío Ujú. le propuso un trabajo para la tesis, pero me comentó que no me acuerdo qué pasó, pero no podíamos trabajar en ese en particular. Y de ahí ella fue la que encontró este tema de la complejidad computacional de núcleos gráficas. En particular, encontró este tema de que es un problema NP completo. Entonces eso le llamó la atención y como es algo que se suele ver mucho en computación, también me propuso que trabajáramos con la doctora Lucy. Ujú. Y bueno, yo también había llevado el curso de complejidad con ella. Entonces, digamos que por parte de... ¿Mm? No, no dije Ah, nada. ok, perdón. Entonces, de ahí pues empezamos a hacer el trabajo y fue como muy amplio porque ambas eran, o sea, sabían mucho del tema, bueno, de sus temas correspondientes. Ok, sí. Entonces, ajá, y por eso fueron las dos, o sea, cada una participaba en diferente, ámbito, ¿no? Bueno, en su especialidad, pues. Ajá, sí, porque, por ejemplo, sí, o sea,
Es que está como curioso porque las dos aportaron mucho, Ujú. pero cada una tenía un área en específico en la que sabía más. Ok. Ujú. ¿Y qué es lo que más te gustó de tu trabajo? Pues en sí, lo que siempre me ha gustado es, o también lo he notado mucho últimamente, es separar la parte de los algoritmos, de la definición formal o general de los algoritmos, de su implementación. Porque a veces se tiene muy como apegado esto de la definición formal del algoritmo con el programa o la implementación de este. Entonces, el hecho de, digamos que desde el inicio el algoritmo salga de una demostración por inducción y después, gracias a ello, se formalice, es lo Ujú. que me gustó porque ya una vez con la definición formal, ya se puede encontrar un algoritmo o ya se puede implementar en cualquier lenguaje, claramente ajustando las necesidades de cada cosa. Ok. ¿Y qué es lo que más te costó trabajo? Pues en sí lo que más me costó trabajo creo que fue entender la reducción que se hizo aquí en el artículo, Ajá. porque como pueden ver aquí, se tiene una gráfica muy chiquita, o sea, incluso podría parecer que va a ser algo sencillo. Pero para esta gráfica que en sí es pequeña, se construyó esta gráfica que está muy grande. De hecho, creo que pocas veces vemos así de gráficas tan grandes. Y es entender cómo pasa el autor de esa gráfica pequeña y va reduciendo el problema a esta, se me hizo, creo que fue lo que se me hizo más complicado. Sí, está complicado, pero está padre, ¿no? En el sentido que vas descubriendo por qué cada Sí, cosa. sí, de hecho también lo que vi mucho en el trabajo es que todo esto de núcleos tiene muchas aplicaciones. Una Ujú. de las más conocidas es encontrar estrategias ganadoras en ciertos juegos que se pueden representar con una digráfica. Entonces el núcleo te induce la estrategia ganadora. Ok. Este, perdón, perdón por tantas preguntas, pero otra pregunta, esta es un poquito más técnica. Los algoritmos que salieron son polinomiales, ¿no? Por cómo se construyeron. ¿Sabes Ajá. si son lineales o de qué orden son? Ah, eso ya depende un poquito. Por ejemplo, el primer algoritmo de aquí Ajá. es n cúbica, Ok, pero el detalle está en que cuando se analizó en el trabajo, se hizo un análisis muy pesimista. ok. Entonces, lo más probable es que la complejidad amortizada de este algoritmo sea O de n cuadrado. Ah, ya. Y los otros también son, o sea, son polinomiales, pero no sabes si de qué complejidad son. Con el análisis muy pesimista, creo recordar que de las simétricas, igual era O de n cuadrada y los otros dos era O de n cúbica. Al Ok, menos por cómo los definimos, igual se pueden hacer optimizaciones. ok. Y sí, y además la ventaja es de que tu algoritmo viene de la demostración, Ajá, viene de ¿no? O las sea, demostraciones por inducción. ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, agradecemos de nuevo a Eric, por su plática. Este, ¿Me dejas compartir tantito para poder despedir la sesión? Te agradecemos, Eric. Y bueno, agradecemos también a todos los presentes, a los que nos ven por video. Les recordamos que si quieren participar en este seminario, pueden, o saben de alguien que quiera participar, pueden escribirle a usagitsukino@ciencias.unam.mx si quieren presentar su trabajo, y si no, pueden asistir a charlas como esta o seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook Seminario de Divulgación de Tesis. Ahí subimos cuándo son las pláticas, y sobre qué van a tratar. Y en nuestro canal de YouTube, Seminario Divulgación de Tesis,
subimos todos los videos de todas las presentaciones de todos los semestres que se han presentado en este seminario y por si no pudieron asistir de manera sincrónica, pues pueden ver los videos. Los invitamos a verlos y a dejar sus comentarios. Y para concluir, los invitamos a nuestra próxima sesión donde Camila Scarlett Ibarra Rodríguez, nos hablará de su trabajo titulado Introducción a la inferencia causal, una aplicación epidemiológica a la cuantificación del efecto de la obesidad en la apnea. Será el 11 de septiembre, igual a las 18 horas. Bueno, sin más, agradecemos a todos su atención y otra vez muchas gracias, Eric. Sí, Mm, de nada.